Hola, estimados colegas, soy Lorena Gabriela Sánchez, asesora técnica profesional en el área de administración del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad les vengo a presentar el siguiente tema: plan de negocio como función esencial ante nuevos escenarios. La resolución técnica 49 de la FAPSE. En el marco de las funciones, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, FAPSE, y a propuesta del Consejo Elaborador de Normas de Administración, CENADMIN, del cual actualmente formo parte, ha dictado la resolución técnica número 49 para regular el formato y contenido de los planes de negocio. La resolución técnica es una norma que cumple las veces de norma de elaboración y de norma de revisión. Por un lado, es una guía para el diseño de un plan de negocios y por el otro fija las pautas que el licenciado en administración debe seguir para emitir un informe sobre el plan de negocios. La norma fue sancionada el 7 de diciembre del 2018 en la ciudad de Salvador de Jujuy. Requiere específicamente que los planes de negocios sean rubricados por los licenciados en administración matriculados en esa categoría en el consejo profesional que corresponda a la jurisdicción, sin que esto impida el auxilio de otros profesionales para aspectos específicos de su confección. Esto implica, para los licenciados en administración, la exclusividad de la competencia profesional para la firma de este informe, ya que posee la incumbencia de la mirada general y sistémica que necesita un plan de negocios. La agenda de esta conferencia es la siguiente: una introducción, luego vamos a conversar lo que es planear, la resolución técnica 49, marco conceptual y en particular los elementos de un plan de negocios, la RT 49, la emisión del informe, condición básica y normas para su desarrollo. Luego vamos a hablar sobre las fallas comunes de los planes de negocio y los factores de éxito de los planes de negocio y por último reflexiones finales. Nunca nos habíamos topado con una crisis tan profunda, tan imprevista, sin fecha de término y de alcance planetario como esta. De acuerdo al concepto de Taleb, este es sin duda un cisne negro. Ocurre de repente como consecuencia de múltiples y exponenciales y que se explica post facto, aunque todavía no sabemos bien cómo explicarlo. En las últimas 3 décadas ya se venían desarrollando las actividades empresariales en un mundo cada vez complejo y más inestable. Surgían temas nuevos que pasaban a formar parte importante de las estrategias de negocios, como el tema ambiental o las relaciones con las comunidades locales. ¿Para qué hablar del tema de las comunicaciones y la irrupción de las redes sociales? Hablamos de contextos de negocio cada vez más volátiles y cambios regulatorios importantes, pero a un ritmo que, a pesar que por lo general los negocios podrían irse adaptando en plazos relativamente aceptables, o estábamos como la rana en la olla hirviendo, pues no podría ser que esta crisis nos está dando la oportunidad de saltar fuera de la olla antes de que sea tarde. O para rematar, aparece el 18 de octubre del 2019 en la escena nacional, golpeando fuertemente no solo la imagen, sino también el quehacer de las empresas. Y no nos extrañemos que siga latente, pero esta pandemia nos cambia bruscamente nuestro mundo en todo orden de cosas, desde lo micro a lo macro. La incertidumbre es total, el enemigo es externo, submicroscópico, y no lo conocemos bien. No respeta fronteras, ataca a señores grandes, a jóvenes, a chicos y ahora a felinos. Los impactos económicos de todo tipo que genera son casi ilimitados para cualquier imaginación y difíciles de prever en estos momentos, porque tampoco sabemos cuánto durará la crisis y cómo la va a ir enfrentando cada país. Lo único que sabemos al respecto es que la recesión económica ya se ha instalado, con instituciones partiendo por el Estado, cuya eficacia u obsolescencia
son puestas a prueba en forma feroz y abrupta. Todo esto con una rapidez nunca vista en la historia de la humanidad. Una crisis que ha obligado a paralizar actividades empresariales en su mayor parte, salvo aquellas que producen bienes o prestan servicios críticos. Muchas empresas paralizadas formalmente en cuanto a sus lugares de trabajo, pero que están con parte importante de su personal trabajando desde casa, haciendo home office. Enfrentamos un deterioro tremendamente veloz del empleo y con problemas importantes de caja para una enorme cantidad de empresas y demás actividades económicas, entre muchas otras innumerables consecuencias. Más que nunca me viene a la memoria lo que planteaba Peter Drucker cuando decía que la mejor manera de anticipar el futuro era construirlo. Ahí puede estar la gran oportunidad detrás de esta crisis global. Solo quiero agregar dos características adicionales que van a ser indispensables en cualquier empresa, cualquiera sean los escenarios que nos presente la post-crisis: la creatividad y la flexibilidad. La inestabilidad de estos contextos empresariales, como regla general, lo exige. La empresa que no sea capaz de leer los contextos cambiantes y adaptarse rápidamente en forma creativa, como lo planteaba Peter Senge, no será sustentable. Así de simple. Me parece que los tiempos no están para recetas y construcción de escenarios empresariales sin ninguna base, dada la incertidumbre en que nos tiene sumida esta crisis. Pero debo decir que frente a este futuro absolutamente incierto en que estamos, soy optimista si estamos esta crisis como una oportunidad de repensar el mundo en el que nos tocará desenvolvernos y superar debilidades e ineficiencias de nuestras prácticas personales y empresariales. Pero si volvemos a la normalidad, que muchos esperan para seguir haciendo las cosas de la manera tradicional, y tomamos esta crisis como un paréntesis, mi optimismo desaparece. Desgraciadamente es una posibilidad. Dependerá de nosotros que no ocurra. Normalmente, ante una crisis, siempre he dado mi opinión sobre cómo abordarle, pero con acciones. No solo me he preocupado en el qué hacer, sino el cómo, que es donde se juega el partido. En este caso, reflexionar sobre el qué, sobre todo el cómo, me parece que una de las acciones más valiosas que podemos hacer ahora, por ella me la jugaría en cualquier comité de crisis. ¿Qué es planear? Es ir en una aeronave sin motor tratando de encontrar vientos apropiados que nos lleven a algún lugar más o menos adecuado. Bueno, la verdad que no. Desgraciadamente, muchos planean de esta forma. Otra definición de planear dice que es preocuparse por el mejor método de conseguir un resultado casual. Bueno, este es el diccionario del diablo de Ambrose Bierce, que lamentablemente también es popular. Pero sí, ¿qué es planear? Planear es definir y decidir dónde ir y cómo, partiendo de un lugar concreto y determinado. Para ello es un proceso, todo esto, lo podemos plasmar en un plan de negocios. El plan de negocios es nuestra hoja de rutas, nos va a permitir toda la información a los stakeholders, a todos los interesados en la organización para la toma de decisiones. El plan de negocios debe ser un documento de gestión profesional que refleje lo que la organización es, por ende, y lo que quiere ser, a dónde quiere llegar y cómo lo hará. Es una hoja de ruta a seguir y como tal es de capital importancia todo su contenido definido bajo parámetros técnicos que lo hagan confiable para todos los stakeholders. Se trata de un instrumento en el que vamos a recurrir a lo largo de la vida del negocio. Es un proceso recurrente e interactivo, por lo que un plan de negocios puede ser una buena herramienta incluso para retomar el rumbo en momentos de crisis. La diferencia entre el modelo y el plan de negocios es que el plan de negocios está estructurado en el qué haces de la manera más detallada posible: costos, ingresos, procesos, estructura.
Y el modelo de negocios, en cambio, es el mapeo de cómo lo haces, cómo generas ingresos, cómo generas valor al cliente, la forma en que trabajás, tus entregas y cómo todas estas etapas se relacionan. El modelo de negocios se puede plasmar en un lienzo o Canva. Y estos son rápidos y simples de ser comprendidos. En cambio, el plan de negocios se trata de un documento que describe y detalla los objetivos de un negocio o una organización y cómo planeamos para conseguirlos. Incluye básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y soluciones para resolver problemas futuros, tanto internos como del entorno, tanto del macroentorno como del microentorno. En definitiva, planear es un proceso que permite entender dónde se está, definir dónde se quiere ir y también cómo llegar. En cambio, la estrategia es ese conjunto de acciones específicas desarrolladas para conseguir un objetivo. Es decir, los medios para lograr el qué quiero lograr. En la estrategia debemos desarrollar ventajas competitivas para diferenciarnos de la competencia. Por ejemplo, Porter plantea dos tipos de ventajas competitivas y una es costos, en definitiva me voy a diferenciar por precio, y la otra es diferenciación, que me puedo diferenciar por calidad, por servicio al cliente o como Volvo por seguridad. Vamos a arrancar dónde se quiere ir. O sea, vamos a empezar por dónde se quiere ir. ¿Dónde se quiere ir y por qué? Parte de definir la misión y la visión. ¿Sí? La misión es cuál es el negocio de la empresa, a qué se dedica, tiene que ver con los objetivos fundacionales, su propósito, su razón de ser, a diferencia de la visión que nos cuenta qué quiere llegar a ser la empresa en el futuro, cómo quiere ser percibida por el mercado. Eso es la visión, ¿sí? También hay que tener en cuenta el gobierno corporativo, a quién debe servir la organización, cómo se deben definir los propósitos, a los stakeholders, a quiénes sirve la organización, cuál es el contexto cultural, qué propósitos son prioritarios, por qué, y la ética empresarial, qué propósitos deben ser prioritarios y por qué. Lo establece el gobierno de la organización. Y ahora tenemos que seguir con dónde se está. O sea, de qué lugar concreto se parte. Bueno, ahí tenemos que analizar la compañía, el contexto, los clientes y la competencia. Es decir, un análisis de los entornos externos, como el macroentorno o entorno general, del microentorno o entorno competitivo y del entorno interno. Por ejemplo, vinculado al entorno interno, tenemos que definir qué somos, misión actual, definición de la empresa, quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros recursos. Luego también tenemos que entender cómo estamos, cuáles son oportunidades y amenazas del entorno, cuál es nuestro market share o participación de mercado, cuál es nuestro posicionamiento en el mercado, cómo está el resto, cuál es el análisis de la competencia, del entorno, y a quién servimos, cuál es la conducta o el comportamiento del consumidor. Y luego tenemos que definir cómo llegar. Y el cómo tiene que ver con la estrategia, que eran ese conjunto de acciones específicas desarrolladas para seguir un objetivo, pero
pero a diferencia de las estrategias, debemos desarrollar ventajas competitivas. Es decir, hacer algo diferente, mejor, es decir, ahí es la ventaja competitiva en diferenciación, o más barato que la competencia. Y ahí estamos hablando de una ventaja competitiva en costos, que tiene que ser sostenible en el largo plazo para que sea considerada ventaja competitiva. Por otro lado, las ventajas competitivas, según Dave y Repstein, suelen erosionarse y por ende tenemos que invertir nuevamente en nuevas capacidades para justamente generar nuevas ventajas competitivas. Si uno hace algo bien, seguramente te copiarán y por ende tendremos que volver a invertir en nuevas capacidades. ¿Por qué? ¿Para qué planear? ¿Para qué hacer estrategia? Bueno, es una forma de evitar la competencia perfecta, ¿sí? Es tratar de diferenciarte, como recién decíamos, a través de una ventaja competitiva. El marketing es como la microeconomía aplicada y la estrategia es ese conjunto de decisiones lógicas en función de consecuencias de leyes microeconómicas. Bueno, en la fábrica hacemos perfumes, pero en la tienda vendemos esperanza, como decía Charles Le Revlon. Acá podemos hablar de una palabra que está muy en boga, que lo dicen algunas personas del ámbito ágil, que a veces les parece cool, pero a veces la utilizan en forma incorrecta, que es el concepto de pivote, que es definido por el movimiento Lean Startup, y que Eric Rice, que es el autor de Lean Startup, define como una corrección de rumbo estructurada diseñada para probar una nueva hipótesis fundamental sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento. No es simplemente dar un volantazo en forma correctivo, sino es un volantazo pero estructurado, o sea, planificado. ¿Sí? Acá dice que es el concepto de utilizar el contexto y más específicamente su experiencia reciente para determinar una nueva dirección para su próximo paso partiendo del punto actual. O sea, no tiene que ser un pivote basado en una corazonada, sino un experimento estructurado para probar una hipótesis sobre el crecimiento futuro del negocio. Como resultado de ello, Eric Rice propone 10 tipos de pivotes. Tenemos el pivote de acercamiento o zoom in, que se produce cuando una función o característica de un producto tiene tanta visibilidad que acaba por convertirse en el producto en sí mismo. Por ejemplo, Instagram fue en su momento una plataforma de diversas funcionalidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus creadores se dieron cuenta de que lo que realmente le interesaba a los usuarios era función de compartir imágenes y por esa ruta apostaron. Después tenemos el pivote de alejamiento, zoom out, que es el caso contrario, el pivote de acercamiento al pivote de acercamiento. Este tipo de cambios tienen lugar cuando se pasa de un producto específico a uno más genérico, como sucedió con Uber, que era una plataforma dirigida inicialmente solo a particulares, pero que luego entregó más servicios y más aplicaciones. El pivote de segmento de clientes, a veces después de lanzar un producto, el mismo atrae a clientes reales, pero no a los clientes de la visión original del producto. Si bien es decepcionante, este pivote anima a los diseñadores de productos a reposicionar y optimizar la adopción de productos por un segmento de mercado más atractivo. También tenemos el pivote de necesidades de cliente. En algunas situaciones, una temprana retroalimentación de los clientes indica que el problema que se está solucionando el producto no es muy importante. Otras veces el cliente hace por encontrar dinero por comprar el producto y este pivote requiere que el equipo del producto encuentre el problema real del cliente digno de la solución y por el que merezca la pena pagar. Arquitectura de negocios. Geoffrey Moore, autor del famoso libro Crossing the Chasm, observó hace muchos años que hay dos grandes arquitecturas de negocio: margen alto y volumen bajo, o margen bajo y volumen alto.
Y este pivote reconoce que una empresa no puede hacer ambas al mismo tiempo. Luego está el pivote de captura de valor, y este pivote hace referencia al modelo de ingresos o ingresos del producto. Al utilizar este pivote, los líderes cambian la forma en que la empresa captura valor. Muchos productos de software ofrecen versiones gratuitas con funcionalidades mínimamente suficientes y más tarde piden a los usuarios que paguen para desbloquear una mayor potencia. Desafortunadamente, el modelo libre no captura mucho valor para el negocio. El pivote de canal, en cambio, se produce cuando una empresa modifica el canal de distribución de ventas a través del cual entrega sus productos. Por ejemplo, lo vimos en Netflix, una marca que empezó enviando películas y material audiovisual por DVD y luego optó por digitalizar esos mismos productos y ofrecerlos mediante el servicio de streaming. El pivote de tecnología es habitual en empresas consolidadas o con un largo recorrido. La idea en este caso es implementar un cambio en la tecnología para producir resultados más eficaces y supone una alta inversión. El pivote de plataforma, en cambio, es un pivote que es propio del contexto de las nuevas tecnologías y se sustenta en un cambio de aplicación en la plataforma digital, sea la que sea. Por ejemplo, Facebook, que empezó siendo una red informática para acercar cientos de contactos, llegó a tener tanta influencia e impacto en las sociedades actuales que muchas empresas la emplean ahora como vehículos de sus negocios, incluso como desarrolladores de contenidos y juegos. Y por último está el pivot de motor de crecimientos y hay 3 motores de crecimientos primarios para nuevas organizaciones. El viral, bueno, usuarios que promueven el producto, el adherente, que tiene que ver con la retención de clientes, y el modelo de crecimiento pagado, que es la publicidad. Bueno, elegir el modelo adecuado puede afectar dramáticamente la velocidad de crecimiento y la rentabilidad. Este pivote busca cambiar el motor de crecimiento. Bueno, vamos con el outline del plan de negocios. Bueno, los planes de negocios son ampliamente tratados en la literatura sobre administración y considerados como una herramienta para la toma de decisiones que permite evaluar oportunidades de mercado, comunicar una idea de negocio, gestionar su financiamiento o bien razonar de manera sistemática sobre esos temas para la reestructuración de una estrategia bien focalizada. Sin embargo, la realidad profesional nos indica que esta herramienta no está ampliamente incorporada a la gestión empresarial, más allá de cumplir un requisito cuando necesitamos financiamiento. Bueno, por eso es que a partir de la RT 49, lo que intentamos es incorporarla a esta herramienta súper importante para los negocios y también jerarquizar la profesión de licenciado en administración. Por ejemplo, un outline de un plan de negocios es el siguiente. Tenemos que definir dónde se quiere ir, y ahí vamos a hablar de la dirección, la oportunidad de negocios, la misión, la visión, los objetivos de mediano plazo. Luego, donde se está, voy a tener que definir el mercado, respecto de quiénes son los clientes, la competencia, el contexto. También voy a tener que decir cuáles son los productos y servicios, cuál es nuestra oferta. También cómo llegar, el equipo que voy a contar para llevar a cabo este plan de negocio, nuestra propuesta, el plan de desarrollo e introducción de factores de clave de éxito, modo de construcción de la oferta de planes de producción, de proveedores, análisis financieros, proyecciones económicas, evaluaciones económicas financieras, planes de contingencia ante posibles problemas, criterios de reconocimiento y planteo de soluciones potenciales, y un plan de primer año detallado, táctico y financiero, y por último una salida de inversores. Y ahora sí, nos metemos de lleno en esta RT 49 de plan de negocios. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cuál es el marco de información que se debe tomar como referencia para elaborar el informe de plan de negocios? Bueno, se debe tomar todo lo que tiene que ver con justamente el marco conceptual y sus elementos. El marco conceptual
nos dice la información mínima que debe contener un plan de negocios para que pueda analizarse todas sus dimensiones críticas y así establecer las condiciones de razonabilidad sin perjuicio de que puedan surgir otros marcos de referencia confiables que establezcan distintas maneras en que ésta sea presentada. Los antecedentes expuestos permiten valorar la utilidad de un modelo de plan de negocios estandarizado y uniforme bajo la norma RT 49, sirviendo como instrumento enriquecedor del ejercicio de la gestión societaria y unificando los requerimientos generales en un documento técnico avalado por el profesional de las ciencias económicas como es el licenciado en administración. El resumen ejecutivo tiene que decir en una página una breve descripción del negocio y de los aspectos relevantes del caso, como monto de la inversión, la rentabilidad, las fuentes de financiamiento y los principales supuestos tenidos en cuenta. Luego, la descripción del negocio tiene que ver con la misión, la visión, los valores, la estrategia, la historia, la naturaleza del proyecto, el producto o servicio, el segmento objetivo al cual apunta, la descripción del servicio, el proceso de producción, la inversión que se necesita, la localización de la planta y la justificación del negocio. Luego tenemos el producto o servicio, que ahí tenemos que definir la ventaja competitiva, el proceso productivo y la venta. Después vamos a la descripción del sector. Tenemos que ver el tamaño de ese sector, sus principales segmentos, el comportamiento del consumidor, los players, ¿sí? Los competidores, las tendencias. Luego pasamos a las estrategias de comercialización, en donde debe indicarse qué acciones se van a desarrollar para vender los productos y los servicios en el mercado objetivo, detallando la propuesta de valor, las ventajas competitivas, los canales de distribución, los precios, la política de comunicación. Después tenemos la gestión y personal, que tiene que ver con la estructura que vamos a tener en cuenta, el equipo de dirección, todo el personal directivo y operativo que vamos a utilizar. Protección y normativa, bueno, todo lo que afecta y regula la actividad. Luego un plan de puesta en marcha en donde se programa de actividades, plazo de implementación, requerimientos técnicos que se necesitan. Un análisis de riesgo respecto de los cambios tecnológicos, legales, análisis de escenarios, riesgos, análisis de sensibilidad. Un plan económico financiero que haga un estado de resultados proyectado y que utilice herramientas financieras tales como el valor actual neto, VAN, la tasa interna de retorno como la TIR, el periodo de recupero y otros como punto de equilibrio, rentabilidad, etc. Y por último, información adicional, o sea que podemos ampliar la información en este punto de lo que estamos brindando respecto del plan de negocios. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad del armado de este plan de negocios? Es exclusiva de la dirección de la persona jurídica emisora, es decir, de la empresa. ¿Sí? En el caso de que sea un grupo emprendedor en donde no se hayan constituido una empresa, una sociedad, los responsables serán estas personas físicas. La emisión del informe de un plan de negocios, hay una condición básica para el ejercicio profesional en que el licenciado en administración debe tener independencia con relación al ente en que se refiere la información objeto del encargo. ¿Qué implica esta independencia por parte del licenciado en administración y de los integrantes del equipo de trabajo, en el caso de que se necesite un equipo de expertos para este plan de negocios? Requiere que, justamente, que debe tener independencia con relación al ente en el que se refiere la información objeto del encargo, al igual que todos los integrantes del equipo. Condiciones básicas para la realización del encargo son las contenidas en el título cuarto, que están las incompatibilidades para el ejercicio de las actividades profesionales del Código de Ética vigente en la jurisdicción del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a la emisión del informe de plan de negocios, las normas para su desarrollo. Dice que el licenciado en administración debe reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar las aseveraciones formuladas de su informe. O sea, ¿cuál es el criterio de razonabilidad que debe aplicar este licenciado en administración para emitir el informe? Bueno, como ya les comenté, la RT 49 establece en la segunda parte el marco conceptual y dentro de ello los elementos y los contenidos mínimos que se deben en cuenta para llevar a cabo el plan de negocios. Es decir, se tiene que tener en cuenta el plan de negocios, sus contenidos mínimos, que está expresado en el marco conceptual, y que el plan de negocios resulte y muestre coherencia entre los supuestos considerados y los resultados que se estiman alcanzar con dichos supuestos. Que se ha relevado adecuadamente las fuentes de información que dan sustento a los supuestos y que las distintas partes que componen el plan de negocios muestran congruencia entre sí, no resultados irrazonables ni contradicciones en ninguna de las premisas y supuestos utilizados. O sea, y el plan de negocios puede mostrar más de un escenario posible, decíamos, dentro de los elementos de un plan de negocios, dejando establecido con claridad bajo qué circunstancias se da uno u otro escenario. Bueno, el marco de información ya vimos que es los contenidos mínimos del marco conceptual y la documentación de encargo. El licenciado en administración debe documentar apropiadamente su trabajo profesional en papeles de trabajo, las normas para la emisión del informe sobre el plan de negocios. El informe tiene que contener el título del informe, el destinatario, en este caso a las máximas autoridades de la compañía, un apartado introductorio en donde se deben especificar con precisión y claridad cada información a la que se refiere el informe. Después viene la parte de la responsabilidad de la dirección en relación al plan de negocios y debe informar que la dirección es responsable, pero también la responsabilidad del licenciado en administración, que es responsable del informe, en donde debe explicar las normas sobre el plan de negocios que exigen a los licenciados en administración que se cumplan los requerimientos de ética. Luego están las aclaraciones previas al informe. El licenciado en administración debe informar que el principal insumo del plan de negocios es información prospectiva, o sea, está basado en supuestos que espera que sucedan. Entonces, y eso sirve para estimar, para proyectar justamente resultados. Por último, la opinión, en este apartado, debe exponer su opinión respecto al plan de negocios. Hay 3 tipos. Puede ser favorable, cuando pueda manifestar que el plan de negocios en su conjunto presenta razonablemente la información que debe brindar de acuerdo con las normas profesionales u otro marco de información que permita opinar sobre preparación razonable. Y después tenemos opinión con salvedades, cuando entienda que la presentación y las revelaciones del plan de negocios no son adecuadas. O también podrá una opinión adversa, cuando habiendo obtenido elementos de juicio válidos y suficientes, concluya que las incorrecciones son significativas y generalizadas. Bueno, sin embargo, a pesar de armar un plan de negocios, todo puede fallar. Por eso la mayoría de los planes de negocios fallan. Obviamente el éxito no es el objetivo realista. Esto es particularmente cierto cuando los planes están mal hechos. Bueno, ¿y cuáles son los problemas más comunes a la hora de armar un plan de negocios? Números detallados, acto de fe, proyecciones mensuales por 10 años o más, estimaciones de tiempo generalmente pobres, optimismos inflados. A veces el emprendedor está muy entusiasmado y le pone mucho optimismo. Cuotas de mercado a conseguir y falta de análisis en diferentes capacidades reales. Pero ¿cuáles son los factores críticos de éxito de un plan de negocios? La gente, ¿quiénes son? ¿Cuántas veces pasaron por esto? Experiencias, roles, críticos, cubiertos. La oportunidad,
Es importante evaluar la oportunidad, el tamaño, el crecimiento, las barreras, el contexto, ¿sí? Tanto el macroentorno como el microentorno, los riesgos y las contingencias, y la salida para los inversores. Estos son los factores críticos que hay que tener en cuenta a la hora de un plan de negocios. Y bueno, para cerrar esta conferencia, voy a cerrar con reflexiones finales respecto de cómo elaborar un plan de negocios, por ende, ante escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Tiene que ver con 5 puntos: una validez temporal, una adaptación al cliente, una reorganización interna, un redimensionamiento y una financiación. Las empresas seguimos viviendo una etapa de una incertidumbre como no se recordaba de hace décadas, ha afectado a todos los ámbitos: económico, sanitario, político, laboral. Esto puede llevarnos a pensar que es un momento para planificar, que no es un momento para planificar ni abordar un plan de negocios, cuando lo cierto es que si no empezamos a plantear cuál va a ser el lugar de nuestra empresa en la nueva normalidad, es probable que nos quedemos atrás. Lógicamente, este plan de negocios no se puede plantear en los mismos términos en los que realizamos hace un año. Bueno, entonces, por lo tanto, las claves para este plan de negocios post-COVID-19 tiene que ver con esa validez temporal, con la alta incertidumbre que hace que tengamos que revisar nuestro plan con más frecuencia de lo habitual y sobre todo poder verificar las hipótesis de partida, pues puede ser que nos dejen de ser válidas en poco tiempo. Es más necesario que nunca hagamos un seguimiento constante de los indicadores para detectar desviaciones y cambios de tendencia. Tiene que estar adaptado al cliente. La clave del nuevo plan de negocios es anticipar cuáles son las demandas del mercado y cómo van a evolucionar. Por ejemplo, las ventajas competitivas basadas en la reducción de costos pueden perder peso en favor de un mejor servicio, una mayor flexibilidad o el respecto de protocolos de seguridad y salud más exigentes. Por ello es preciso evaluar las necesidades de nuestros clientes y determinar si estamos orientados a ella. También es un buen momento para volver a tocar las puertas de clientes antiguos u oportunidades que nunca fructiferaron, que no fueron fructíferos. El nuevo entorno puede hacer que nuestras ofertas sean más atractivas para ellos que antaño. También necesitamos una reorganización interna. Bueno, tenemos que evaluar las capacidades en el nuevo entorno, teniendo en cuenta las nuevas exigencias de seguridad y teletrabajo, y adaptándonos a la nueva carga de trabajo que en muchos sectores se ha visto reducida. Es un momento para invertir en diferentes herramientas telemáticas para poder integrar el teletrabajo y en general equipos que podrán compartir en menor medida el espacio físico, internamente y con clientes. Un redimensionamiento, debemos redimensionar nuestra capacidad productiva, buscando reducir el punto de equilibrio económico-financiero. La flexibilidad va a ser el factor clave de éxito en las organizaciones, pues necesitan adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias del mercado, pero a su vez reducir la estructura para que si el mercado no evoluciona favorablemente, no pongamos en peligro nuestra viabilidad. Por último, financiación. Bueno, ¿cómo puedo acceder a una nueva financiación para el COVID-19? La mayor importancia de aprovechar la mayor disponibilidad de crédito para reforzar nuestra estructura financiera. Nos encontramos en un momento de alta incertidumbre y percepción de riesgo, pero también los actores financieros tienen liquidez y buscan rentabilidad para su inversión. No solo las entidades financieras, sino también los fondos privados, mercados de capitales, inversores e industriales. Y por lo tanto nos encontramos con la paradoja de estar con una grave crisis económica, pero también un entorno propicio para captar inversores y financiación si nuestra propuesta de valor es atractiva en la nueva normalidad. Recordamos que todo plan de negocios requiere hacer partícipe al equipo, tanto sus objetivos como las iniciativas que conlleva, y realizar un adecuado control de gestión para controlar los resultados y poder analizar las desviaciones. Muchas gracias a todos y los espero en la próxima.